Bienvenidos al avance del capítulo 49 de la telenovela La historia de Juana. Castillo inició el interrogatorio con Camila mostrándole una fotografía y preguntándole si la reconocía. Camila, visiblemente nerviosa, comenzó a dar su versión de los hechos, aunque en realidad estaba mintiendo. Mientras tanto, en una sala detrás, el comisario Quirós escuchaba todo con atención, tratando de mantenerse fuera de vista. Camila contó que, en una ocasión, unos hombres irrumpieron en la casa donde ella vivía de niña y que en ese momento estaba con Paula. Según su relato, esos hombres las habían asaltado, lo que llevó a Paula a entregarles el dinero que tenía consigo y una pulsera valiosa. Quirós, al escuchar las mentiras de Camila, no pudo evitar esbozar una sonrisa, satisfecho de que el plan que había elaborado junto con Rogelio estaba funcionando a la perfección. Sin embargo, Castillo no quedó convencido y comenzó a cuestionar con mayor insistencia a Camila, preguntándole quién había tomado esa fotografía. Aunque Quirós seguía observando todo desde su escondite, ahora riéndose con más confianza, Castillo insistió en saber por qué esas fotos habían llegado hasta él. Camila trató de mantener su historia y afirmó que Paula tenía razón sobre la foto y que, por eso mismo, estaba intentando protegerla. A pesar de esto, Castillo seguía desconcertado, mientras que Quirós, desde la distancia, parecía disfrutar cada momento, riéndose aún más al ver cómo la tensión aumentaba. La abogada de Paula no se quedó atrás y, con un tono firme, le advirtió que debía guardar silencio absoluto. Le dejó claro que cualquier palabra dicha en ese momento podría complicar aún más su situación y llevarla directamente a la cárcel. Mientras tanto, Rogelio trataba de calmar a Amparo, quien estaba visiblemente alterada y llena de furia. Amparo le respondió con un tono cortante, asegurándole que no quería ver a Camila bajo ninguna circunstancia. En medio de esta discusión, Camila apareció de repente, y sin mostrar mucha emoción, informó a Rogelio que ya había dicho lo que tenía que decir. Antes de que Rogelio pudiera reaccionar o hacerle más preguntas, Camila se marchó, dejando a Rogelio lleno de dudas e intrigas sobre lo que realmente había declarado. Manuel se enfrentó a Gabriel con determinación, asegurándole que su hermana no era una asesina y exigiéndole que dejara de acusarla. Sin embargo, Gabriel no se dejó intimidar y, en un tono desafiante, afirmó que no tenía miedo ni de Manuel ni de su familia. En cambio, lo acusó de intentar hacerse pasar por inocente cuando también tenía responsabilidades como cómplice. Gabriel le dejó claro que, si bien podía enfrentarse a cualquier amenaza, no iba a tolerar la presencia de Manuel, exigiéndole que se fuera inmediatamente. Una vez que Manuel se retiró, Gabriel se dirigió a David con un aire de decisión, diciéndole que era hora de deshacerse de Rogelio y que no necesitaban a un traidor dentro de su círculo. David, por su parte, se mantuvo en silencio, sin expresar ninguna opinión al respecto. Felipe, en una conversación con su hermana Jenny, trató de calmarla explicándole que lo mejor para Juana era salir de México, ya que eso garantizaría su seguridad. Le pidió que confiara en Gabriel, asegurándole que él estaba haciendo todo lo posible para protegerla. Felipe insistió en que, en este momento, lo único que Juana necesitaba era el apoyo incondicional de su familia. Aunque las palabras de Felipe intentaban ser tranquilizadoras, Jenny no pudo evitar romper en llanto. Finalmente, buscando consuelo, abrazó a su hermano con fuerza, mostrando que, a pesar del dolor, confiaba en él. Josefina, preocupada por lo sucedido, le preguntó a Ramón cómo le había ido en su conversación con Felipe. Ramón, con una mezcla de alivio y resignación, le comentó que, al menos esta vez, Felipe se había tomado el tiempo de escucharlo. Le explicó que Felipe le había dejado claro que no quería convertirse en alguien como él, pero para Ramón eso no era lo más importante. Lo realmente significativo para él había sido la oportunidad de expresar lo que sentía, de abrirse y compartir con su hijo todo lo que había llevado dentro durante tanto tiempo. Juana habló con su abuela Josefina en busca de consejo. Le confesó que había tomado la decisión de irse a vivir con Gabriel, explicando que sentía que muchas personas le deseaban el mal y que lo único que quería era estar tranquila. Aunque trató de mostrarse fuerte, dejó entrever su tristeza al pensar en alejarse de su familia. Josefina, con ternura y sabiduría, le recordó que lo más importante era que Gabriel la protegiera a ella y al bebé, asegurándole que él debía hacerlo su prioridad.
Juana no pudo evitar sentirse afectada por las palabras de su abuela y, con los ojos llenos de emoción, admitió que no quería estar lejos de su familia. Josefina, intentando tranquilizarla, le dijo que no se preocupara, que todo estaría bien y que, aunque se fuera, encontrarían la manera de verse pronto. David tuvo una conversación con Gabriel sobre el delicado tema de Rogelio. Con preocupación, David le advirtió que despedir a Rogelio podría empeorar la situación, ya que el enojo de Rogelio podría llevarlo a aliarse con otros accionistas para darle problemas a Gabriel. Sin embargo, Gabriel le expresó que ya no podía permitirse mantener a Rogelio en la cervecería y le pidió su apoyo para llevar a cabo esa decisión. Además, le aseguró que, una vez que Rogelio se fuera, David asumiría el lugar que él ocupaba, lo que era una gran oportunidad para él. David, aunque dudoso al principio, finalmente le agradeció a Gabriel por confiar en él para esa responsabilidad. Castillo tuvo un enfrentamiento con Quirós después de recibir instrucciones que no compartía. Castillo le expresó con firmeza que no podía dejar de investigar a Paula, ya que estaba convencido de que mentía en sus declaraciones. Esto molestó a Quirós, quien, visiblemente irritado, le exigió que dejara de cuestionar sus órdenes. Con un tono tajante, Quirós le dejó claro que no todo podía hacerse como él quería y que, a partir de ahora, debía seguir las instrucciones sin discutir. Finalmente, le ordenó ir a la hacienda para investigar el asesinato de Francisco, dejando a Castillo sin palabras y visiblemente frustrado por la situación. Más tarde, Castillo informó a Paula que podía irse, ya que Camila no había dicho nada que pudiera incriminarla. Sin embargo, le dejó claro que seguiría investigando el caso hasta llegar al fondo de lo sucedido. Rogelio, al enterarse, explotó de furia y cuestionó a Castillo sobre cómo se atrevía a continuar indagando en el caso de su hija. Castillo, sin alterarse, respondió que solo estaba cumpliendo con su deber. La respuesta no calmó a Rogelio, quien continuó mostrando su indignación. Rogelio, todavía furioso, fue a buscar a Quirós para exigirle que sacara a Castillo del caso de Paula. Intentó convencerlo argumentando que Castillo se estaba extralimitando al investigar a su hija. Sin embargo, Quirós mantuvo su postura y le explicó que Castillo era un investigador respetado y que no podía apartarlo de las investigaciones sin una razón sólida. A pesar de la explicación, Rogelio no dejó de mostrar su enojo, dejando claro que no confiaba en Castillo. Cuando Gabriel fue a indagar sobre la situación de Paula, quedó sorprendido al verla salir de la estación de policía en total libertad. Con incredulidad, le preguntó por qué no estaba en la cárcel, a lo que Paula, con una actitud desafiante, respondió entre risas que ella era libre. Rogelio, al presenciar este intercambio, no pudo contenerse y acusó a Gabriel de ser un cínico, exigiéndole que no se atreviera a llamar asesina a su hija Paula. Gabriel, sin dejarse intimidar, simplemente se rió en la cara de Rogelio, intensificando aún más la tensión entre ellos. Gabriel, preocupado, le preguntó a Castillo por qué Paula estaba fuera de la cárcel si las circunstancias no lo justificaban. Castillo, con una expresión seria, le explicó que Camila había defendido a Paula, asegurando que no tenía nada que ver con los hechos. Además, agregó que las personas que realmente querían hacerle daño a Juana ya estaban muertas, lo que, en parte, había ayudado a Paula a evadir problemas legales. Sin embargo, Castillo le dijo a Gabriel que debía apresurarse a salir del país, ya que el fiscal le había ordenado revisar la hacienda, lo que indicaba que las investigaciones sobre él se estaban intensificando. Gabriel, visiblemente desconcertado, preguntó por qué estaban haciendo todo eso, pero Castillo no pudo ofrecerle una respuesta clara. La tensión seguía aumentando, y la situación parecía cada vez más peligrosa. Castillo, por su parte, le insistió a Gabriel que en la hacienda probablemente habían sembrado pruebas en su contra y que debía irse rápidamente del país. Le advirtió que la situación se complicaría mucho más si Rogelio seguía involucrado, ya que había comprado la lealtad de muchos fiscales. Gabriel, sin embargo, intentó calmarse, recordando que una vez había notado la presencia de un agente en su hacienda, aunque no sabía quién era exactamente. Castillo, sin embargo, fue rotundo. Había personas que querían hacerle daño y le urgió a Gabriel que tomara la decisión de irse de México cuanto antes de que fuera demasiado tarde. Amparo, visiblemente molesta, le dijo a Paula que debía olvidarse de Gabriel y seguir adelante. Paula, sin embargo,
Con una sonrisa llena de determinación, le respondió que su objetivo era hacerle la vida imposible a Gabriel, que iba a asegurarse de que viviera una pesadilla constante. Aseguró que no permitiría que él se quedara con Juana, y que lucharía con todo para que eso no ocurriera. Su odio hacia Gabriel parecía crecer a medida que pasaban los días, y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para separar a Juana de él. Mientras tanto, Rogelio, al enterarse de que Paula había quedado fuera de la cárcel, decidió ir a la cervecería a hablar con Camila. Con un tono triunfante, le dijo que era momento de celebrar, ya que Paula había logrado evadir la cárcel. Sin embargo, Camila, ya cansada de tanto juego, le recordó que ellos habían hecho un trato. Ella había ayudado a Paula a salir de esa situación, y ahora Rogelio debía respetar ese acuerdo. Le advirtió que, si no lo hacía, ella podría fácilmente ir a la fiscalía y dar pruebas en su contra, pues él mismo la había amenazado de muerte. La tensión creció en el aire, y Rogelio, furioso, no dijo ni una palabra. Camila, al ver su reacción, le dijo con firmeza que se largara, ya que no estaba dispuesta a seguir soportando más manipulaciones por parte de él. Pacheco, con una expresión grave, le informó a Castillo que Quirós había dado la orden de revisar la hacienda de Gabriel. Castillo, alarmado, no sabía qué hacer ante la situación, ya que todo parecía volverse más complicado por momentos. Gabriel, al enterarse de la noticia, no tardó en reaccionar, pero se sintió cada vez más atrapado en una red de circunstancias que lo ponían contra las cuerdas. Castillo le explicó que la policía seguramente buscaría algo en la hacienda, algo que ellos ya sabían que iban a encontrar. Gabriel, nervioso, preguntó qué podía hacer, pero la respuesta parecía clara: debía actuar rápido o las consecuencias serían graves. Mientras tanto, Camila, sabiendo que su posición era cada vez más vulnerable, le confesó a Gabriel que había tenido que defender a Paula, ya que si no lo hacía, Rogelio la habría matado. Camila estaba completamente sola en su lucha, y la situación con Paula la atormentaba. Aunque Paula había sido quien mandó a matar a Juana, Camila sabía que su apoyo a Gabriel y su familia era crucial para seguir adelante. Sin embargo, Camila no tenía reparos en mentir y manipular a las personas a su alrededor, por lo que le propuso a Gabriel que debía ir en contra de la familia de Rogelio, una jugada arriesgada pero que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, en la casa, Juana estaba empacando su maleta, un proceso que llenaba el ambiente de tristeza. Todos sentían que su partida dejaba un vacío en la familia, pero, en ese momento, Ramón, con un tono emotivo, le dijo a Juana que estaba muy orgulloso de ella. Las palabras de Ramón hicieron que Juana se sintiera un poco más aliviada, aunque la tristeza seguía invadiendo la escena. La tensión en la hacienda de Gabriel aumentaba cuando los policías llegaron para realizar la revisión. En ese momento, Gabriel llegó y se encontró con Castillo, quien le explicó que Quirós había ordenado la revisión completa de la hacienda. Gabriel, sin comprender del todo la magnitud de la situación, le preguntó qué estaba pasando, y Castillo le explicó que la policía buscaba algo que ellos sabían que encontrarían. Gabriel, preocupado por su futuro con Juana, entendió que su salida del país iba a ser mucho más difícil de lo que había anticipado. La incertidumbre y el peligro se cernían sobre ellos. En otro rincón de la casa, Juana y Daniela hablaban sobre la nueva vida que Juana iba a comenzar al lado de Gabriel. Aunque intentaban hacer la conversación ligera y reírse sobre lo que le deparaba el futuro, Daniela no pudo evitar expresar su cariño por Juana, deseándole lo mejor en esta nueva etapa y asegurándole que siempre sería su mejor amiga. Ramón, en un momento más tranquilo, intentó acercarse a Felipe, agradeciéndole por haber sido como un padre para Juana y por haber sido el pilar de la familia mientras él estaba ausente. Felipe, con la voz entrecortada por la emoción, le dio las gracias a Ramón, aunque su tristeza era evidente. Ramón, al menos, se sintió un poco más reconfortado al saber que Felipe reconocía su esfuerzo. Pero, al final, Felipe continuó llorando, pues el dolor de ver a Juana alejarse era inmenso. Carlos, en un intento por mantener una conexión con Enriqueta, fue a visitarla llevándole un poco de comida y una botella de vino. Aunque Enriqueta sonrió, Carlos, con la intención de ser caballeroso, intentó suavizar el ambiente. Pasaron un rato conversando, comiendo y bebiendo, pero Enriqueta, sin rodeos, dejó claro que solo eran amigos. Aunque la sinceridad de Enriqueta podría haber sido dolorosa,
Carlos no se dejó llevar por la decepción y aceptó la situación con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas pudieran cambiar. Mientras todo esto sucedía, Alma no podía dejar de preocuparse por Gabriel. Lo vio empacando sus cosas y, con una expresión de angustia, le preguntó qué estaba pasando. Gabriel, con una mirada seria, le confesó que estaba en peligro y que debía irse del país. Sabía que, si se quedaba en la hacienda, la policía encontraría algo que lo pondría en una situación aún más comprometida. Con decisión, le dijo a Alma que se iría por el sendero trasero de la hacienda para evitar ser capturado. La decisión estaba tomada, pero el futuro de Gabriel seguía siendo incierto, y su partida marcaría el comienzo de un nuevo capítulo lleno de riesgos y decisiones difíciles. Enriqueta, decidida a llevar a cabo sus propios planes, le comunicó a Carlos que iría sola a entregar la carta de renuncia de Rogelio. Carlos, preocupado por ella, insistió en acompañarla, pero Enriqueta, sabiendo los riesgos que podría conllevar la presencia de Carlos en esa situación, rechazó su ayuda. Le explicó que su implicación podría complicar las cosas, ya que él tenía problemas con Rogelio, y al final todo podría terminar peor. A pesar de la negativa de Enriqueta, Carlos no dejó de preocuparse por ella, pero respetó su decisión. Manuel tenía dudas que no podía sacar de su mente, así que decidió ir a ver a Camacho. Necesitaba saber qué había sucedido con Francisco, pero Camacho, con una expresión seria, le aconsejó que no se metiera en esos asuntos. Le dijo que se concentrara en lo que tenía que hacer y que no se preocupara por lo que había pasado con Francisco. Su evasiva respuesta dejó a Manuel aún más intranquilo, aunque decidió hacer caso a su sugerencia y seguir adelante con sus planes. Mientras tanto, en la hacienda de Gabriel, la situación se volvía cada vez más tensa. Los policías continuaban revisando cada rincón de la propiedad, buscando algo que no sabían qué era exactamente, pero que ya presagiaba problemas. Tomás, al ver la preocupación de Alma, le preguntó si Gabriel finalmente había logrado irse, a lo que Alma, con un suspiro de alivio, respondió que sí, que nadie había notado su partida. A pesar de la aparente calma, todos sabían que la situación no estaba resuelta, solo aplazada por un tiempo. En la casa de Rogelio, Enriqueta llegó con una noticia que no agradaría a su interlocutor. Al entrar, Rogelio la miró fijamente, esperando alguna explicación. Enriqueta, con una expresión seria, le comunicó que Gabriel lo había despedido de la cervecería, un hecho que Rogelio no esperaba. En lugar de reaccionar con furia, Rogelio soltó una risa sarcástica, como si la noticia no le importara en absoluto, aunque en su interior sabía que las cosas se estaban complicando. Gabriel, mientras tanto, se apresuraba a buscar a Juana para explicarle la situación. Juana, al verlo, le preguntó con preocupación si siempre tendrían que irse, a lo que Gabriel le respondió que sí, pero que había tenido que adelantar los vuelos. La policía, le explicó, estaba buscando algo en la hacienda y debían salir rápidamente. La noticia dejó a Juana preocupada, pero sabía que no había otra opción más que seguir adelante. Con el tiempo limitado, Gabriel reunió a toda la familia de Juana y les informó que debían irse de inmediato, pues los vuelos se habían adelantado. La despedida fue emotiva, llena de abrazos y lágrimas, mientras todos le pedían a Gabriel que cuidara a Juana. El peso de la partida recaía sobre ellos, pero sabían que era la única forma de mantenerla a salvo. Mientras todo esto sucedía, Enriqueta se dirigió a la cervecería y, con una voz firme, anunció a todos que Rogelio ya no trabajaría más allí. A partir de ese momento, David tomaría las riendas del departamento de distribución. La noticia, aunque esperada por algunos, provocó murmullos entre los empleados, conscientes de que esta decisión marcaría el comienzo de una nueva etapa en la cervecería. Gabriel y Juana, antes de irse, decidieron hacer una última parada en la consulta ginecológica. Mientras la doctora comenzaba el examen, Juana, con una mirada inquieta, no pudo evitar revisar todo lo que sucedía a su alrededor. Sabía que algo no estaba del todo bien, y su instinto la mantenía alerta ante cualquier señal de peligro. Finalmente, en la hacienda de Gabriel, la situación empeoraba. Los peritos encontraron algo en la propiedad que dejó a todos en shock: el cuerpo de una persona. Castillo, al ver el descubrimiento, no se sorprendió en lo más mínimo. Ya había presagiado que algo así podría suceder.
El hallazgo complicaba aún más las cosas para Gabriel, y el futuro de todo se veía cada vez más incierto. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.